Bienvenidos sean al Desnudo con Redse. En esta emisión especial, a través de Mairus TV, tenemos un invitado especial. Una persona que nace hace algunos años, ya nos va a decir cuándo, pero que nace en la parte musical con una agrupación llamada Lego. Una agrupación que dio mucho que hablar acá por lo buena que era, no por polémicos por si acaso, por lo buena que era. Aunque él me dijo, ¿sabes qué, Reds? En ese momento no estamos haciendo nada. Yo le dije, eso no importa. Lo importante es que vengas al programa y conversar un poco sobre ti y sobre tu vida. Así es que, bienvenido seas, Lenín. ¿Cómo te va, mi querido Lenín? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias realmente por la invitación. De verdad que es un privilegio volver a reunirnos y conversar de... No sé qué vamos a hablar, pero de todo. Aquí estamos. De para todo. Lo que venga. Oye, lo importante es que es reunirnos, encontrarnos y vernos que estamos igual de jóvenes. Bueno, el tiempo pasa, ¿eh? El tiempo pasa, pero la verdad que nos ha tratado bien. Sí, nos trata bien. Que no sí. Tú estás guapísimo, ¿ah? Estás guapísimo. Yo es como que estuviera de verdad, tiempo sí. Contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, amigo. Sí. Yo creo que son tus ojitos de cariño. Bueno, Lenín, conversando un poco, yo siempre digo, el estar aquí en Al Desnudo con Redse es irnos un poco más a la parte muy íntima del artista. Íntima, digo, saber un poco más de tus inicios, de tu niñez. Sabemos que es Lenín Vargas, pero no sabemos más. ¿Dónde nace Lenín Vargas? ¿Hace cuántos años nace Lenín Vargas? ¿En el hogar de quién nace Lenín Vargas? Cuéntanos un poquito para conocerte más. Bueno, yo nací en el año 73. Wow. Ajá. Tengo 51 años. Ya no voy parece. A cumplir 52. Y nací en Guayaquil. Soy guayaquileño. Me gusta el encebollado. ¿Te encanta el encebollado? Ya somos dos. Los bolones. Así que realmente disfruto mucho de mi ciudad en todo su espectro. La gastronomía, su gente, la calidez. Realmente nunca me vi en otro lugar, ¿no? A medida que pasó el tiempo en mi vida, hubo oportunidades de desarrollar en otros lugares, pero la verdad que siempre me he sentido aquí en casa. Y bueno, nací en un hogar de un matrimonio joven, 19, 20 años tenía mi papá y mi mamá en aquella época. Mi papá un maestro, un profesor, y mi mamá estaba vinculada como empleada a la parte de caja en la empresa eléctrica. Okay. Ajá, y trabajó toda su vida, se jubiló ahí, lo mismo mi papá, hasta que falleció. Se destacó realmente en su campo y eso fue realmente un impulso, ¿no? Porque, ¿hermanos? Hermanos, mucho después, una. Ok, tú eres el mayor. La más pequeña, ya. Natalie. Sí, 9 años después tuve una hermana. ¿Quién te ha dado un vidita? Wow, sí. Un clon, porque salió mejor que si lo hubiera hecho yo mismo. Tu sobrino querido, sabes que me hubiese encantado que lo hayas traído, pero bueno, en algún momento lo invitamos. Ya te hubiera destruido todo. No, mentira, conoce todo, le encanta, sí. Está muy vinculado con la parte de producción, así que le hubiera encantado venir. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 5 años. Wow, sí. Es un Lenín en chiquito, es verdad. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Como tu sobrino? Yo pienso que sí, ¿no? Bueno, no tuve ese estímulo que tiene él ahora que ve en el estudio todo el tiempo que estamos grabando, tocando, pero creo que sí algo de estímulo con respecto a la familia, cuando había reuniones, siempre nos gustó la música y mi mamá cantaba todo el tiempo. Oh. Canta muy bien, por cierto. ¿Y cómo si nunca se animó como a grabar, a tomarlo profesionalmente? Nunca le ha gustado mucho eso de como que mostrarse, siempre ha sido muy introvertida, muy reservada. Y es algo que la verdad que valoro mucho porque ha hecho un equilibrio. En cambio, mi papá era mucho más expuesto. Así que creo que fue parte de un buen equilibrio ahí. De pronto, eso de que tu mami le ha gustado cantar, ¿será parte de la inspiración que buscaste ese camino de la música? Pues yo creo que sí, porque ella cuenta que desde que estaba embarazada se ponía la radio en la barriga. Ya. Con canciones de los Beatles, de Enrique Guzmán, que era la música que a ella le gustaba. Y
Y aparte, pues yo pienso que desde chiquito ver a mi mamá cantar por todo, pues sin duda te genera una influencia, ¿no? Aparte que te mantiene alegre y eso yo creo que fue mi primer contacto con la música. Mi mamá me grababa con una grabadora que tenía en casa y todavía tengo esos cassettes. No hablaba yo aún y ya Claro. tarareaba las melodías de las canciones que ella escuchaba. Oye, qué Entonces, y es lindo. increíble, ¿eh? O sea, escucho eso y realmente me emociono porque vivirlo ahora con Nicolás, con mi sobrino, verlo desde chiquito, antes de hablar, cómo seguía el ritmo de la música, seguir la melodía, es como imaginarme cómo fue en ese tiempo en lo que yo escucho en los audios de los cassettes. Y realmente, sin duda, eso fue mi primer contacto con la música. Ujú. Antes de formar el grupo Lego, ¿tú hacías música como solista? ¿Te presentabas en fiestitas o algo así? Antes del Lego, como que la etapa previa al Lego fue un grupo que se llamaba Ley Seca. Ya. Ajá. Y, por ejemplo, no sé si tú recuerdas a Efren, que fue el primer bajista de Lego. No lo Había recuerdo. una canción, una de las primeras que salieron en el EP debut de Lego que se llamaba No Cuesta Tanto, donde estaba Me Cuesta Tanto. Había otra canción también que se llamaba Somos. Eso era composición de Efren. Y él la cantaba, la primera versión. ¿Ya? Y con él teníamos esta banda que se llamaba Ley Seca y Ley con otros seca. amigos más. Y con ellos realmente fue la primera banda con la que yo toqué en un coliseo de una universidad, en una fiesta. Eras vocalista también dentro de esa banda. Entré como bajista. Por aquí supe que anduvo Pete, ¿verdad? Como invitado. Ok, Claro. Pete fue Peterete. bajista de esa banda. Mira. Ajá, y sale Pete y entré yo a cubrir a Pete en el bajo. Yo nunca había tocado el bajo, pero para mí se me hacía muy fácil porque eran 2 cuerdas menos que la guitarra. Claro. Entonces yo tocaba en bandas de heavy metal, pero, o sea, disfrutaba mucho esa música, pero no había mucho campo para tocar. Así que cuando entré por un amigo en común en esta banda, entré a ayudarlos tocando el bajo porque tenían una presentación que nunca se dio, pero luego me escucharon tocar guitarra y comenzamos a hacer cambios y finalmente terminé como primera guitarra y luego pasé a ser vocalista. Y luego de eso se acabó esa banda y ahí vino Lego. ¿Alguna canción que tenga algún significado especial para ti? Bueno, muchas, dependiendo de la temática, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de temas románticos, una canción de Lego que se llama Poder Continuar. Esa canción yo la escribí, me acuerdo, en la sala de mi casa, probablemente un día domingo, pero no la hice porque me inspiré en algo que había sucedido en ese momento. Me inspiré en una relación pasada que ya había terminado como hace 2 años atrás. Pero me inspiré en eso y escribí esa canción y realmente es un tema que me di cuenta que llegó a mucha gente porque todos pasamos por un rompimiento o por una situación que termina y luego pues tienes que sacar fuerzas para seguir adelante. Y nos dio muchas satisfacciones esa canción y me da mucho gusto ver tanto tiempo que ha pasado y la gente cuando toco de pronto esa canción en alguna reunión dicen, ustedes cantaban ese tema, con ese tema yo conquisté luego a mi esposa y que sí, que etcétera, ¿no? Entonces, eso por ese lado. De ahí otros temas como Te robaré el amor, que tiene otra temática, pero porque esa canción realmente fue la que nos impulsó en la parte internacional. Y otros temas como Hoy es tarde ya, que es un tema que también tiene cosas especiales para nosotros que nos ha forjado recuerdos bien bonitos. Bueno, hablaste de una canción que la compusiste y fue una dama la que te inspiró. ¿Fue esa dama la primera persona que llegó a tu corazón o ya de pronto antes hubo alguien que conquistó tu corazón? No, no, ya había habido antes otra Ya. persona, sí. Ese primer beso, ¿cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Lo recuerdas? Oh, claro, ¿Y sí. cómo se Tenía dio? Cuéntanos un 12 poquito. años. Muy, muy pequeño. Ya, ¿cómo Sí, sí. fue? ¿Quién fue? ¿Era mayor, menor? Bueno, fue una amiga de mi mejor amiga.
y fue en la casa de ella que estábamos reunidos algunos ahí y ella era un poco ya, o sea, ya tenía más experiencia que yo, ¿no? Ah, Que ella sí recién era me iniciaba. mayor. Claro, entonces nos gustábamos, pero yo era como que muy reservado todavía en esa época, no tenía tanta experiencia y ella fue realmente quien tomó la iniciativa. Pero Ujú. se escondieron en algún lado, fue Detrás de delante una de... cortina. Ah, mira Sí, tú. sí. Eres, o fuiste, no, eres de aquellos chicos que, o en ese tiempo, de que eras un gran conquistador. ¿Tenías muchas noviecitas? En aquella época, cuando fue mi primera vez, realmente no, Eras pero inocente todavía, un sí, o sea, angelito. realmente siempre he sido un Tú, chico un chico tranquilo. tranquilo, sí, eso es cierto, es Ajá, cierto. pero sí debo decir que bueno, luego sí las cosas cambiaron un poco. De verdad. Sí, Pero sí. no nos cuentas nada. No te dejas desnudar, ¿eh? Bueno, pues, pero pregunte y yo respondo. Usted pregunta y yo respondo. Ay, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la banda en sí, ¿no? Mucha gente siempre se preguntó, algunos sabían, otros no, ¿por qué Lego? ¿Cuándo empezó Lego? ¿Cómo fue la reunión de los integrantes, de los primeros integrantes, en decir, bueno, vamos a formar una banda? ¿Eran tus amigos, compañeros del colegio, de trabajo? ¿Cómo fue el inicio de la banda en sí? Una excelente banda, de las mejores acá, que nos hace falta, Gracias, sí. Bueno, esta banda que te contaba, Ley Seca, Ley Seca. tocábamos en la casa de Efren y el hermano de Efren también tenía otra banda que se llamaba Ut Supra. ¿Ya? Ajá. Ellos tocaban rock clásico y dentro de esa banda el que tocaba la guitarra era Eduardo, el flaco, Eduardo Mackenzie. Eduardito, saludos. Y bueno, llegábamos juntos a los ensayos y él se iba a un cuarto a ensayar con el hermano de Efren y yo me iba con Efren a tocar con la otra banda, ¿no? Pasó el tiempo y ambas bandas dejaron de tocar y con el flaco nos conocemos de toda la vida, o sea, Claro, es ese es tu que hermano, tengo ¿no? 2 años y medio en mi Ese yo hermano, digo ¿no? que es, siempre en nuestra vida se nos presenta alguien que es el hermano o la hermana que Dios nos puso en el camino, no somos de sangre, pero llegamos a un grado de confianza tan grande que uno dice, es mi hermano. Así es, Así como llegó dicen, Eduardito. brother from another mother. Claro. Entonces, eh, con Eduardo nos veíamos todo el tiempo porque éramos literal hermanos, ¿no? Entonces, Efren dijo, oye, pero ¿y qué ya? Vamos a dejar de tocar así nomás. ¿Por qué no le dices al flaco que venga a tocar con nosotros y veamos qué pasa? Y Efren conocía a Carlos Sánchez, que fue el primer baterista de Lego, que también había roto con su banda que se llamaba Heaven, si mal no recuerdo. Entonces, un día nos topamos un fin de semana y comenzamos a ensayar. Y de pronto yo tenía ya temas que había compuesto, pero que con Ley Seca realmente no le habían parado bola, ¿no? Porque más nos gustaba ahí tocar covers y todo. Entonces comenzamos a grabar. Yo ya empezaba a hacer las primeras grabaciones en una computadora. Cuando aquí todo el mundo decía que esto era una locura, todo lo que ustedes tienen aquí. La gente que hacía producción en esa época decía que era una locura hacerlo con una computadora. Entonces armamos un estudio en la casa de Fren y comenzamos a grabar eso. Y así se fue modificando. Entonces grabamos los primeros singles y ahí dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo se llama la banda? ¿No? Para esto ya, antes de Eduardo, estuvo en la primera guitarra Carlos Falconi, Cabeto, ¿no? Y Claro. de pronto Cabeto dijo, no, ya no quiero tocar, mejor que toque el flaco toca mejor que yo y yo más bien soy el manager, ¿no? Entonces él hizo de manager, ¿no? Y en eso un amigo en común que fue un día a la grabación dice, bueno, y sí, ¿cómo se van a poner el nombre? No sabemos. Dice, oye, pero ustedes son los mismos que siempre han estado como dando vueltas aquí mismo. Tienen un grupo aquí, un grupo acá, se desarman, se arman. Se arman y se desarman, pónganse Lego, ¿no? ¿Ya? Entonces nos pareció gracioso, pero dijimos, no, por el asunto igual de propiedad intelectual, hay que darle un giro a esto para ver qué onda, ¿no? Y ahí armamos el nombre de la banda con siglas, Claro. ¿no? ¿Qué significa? Dijimos, ya después vemos, así queda. Y ya cuando comenzamos con las entrevistas, nos dimos cuenta que la gente hacía esta misma pregunta que Claro. acaba de ¿Por qué hacer se aquí la llaman señorita. Lego? ¿Por qué se llaman Lego? Entonces no queríamos hacer alusión a la marca de los juguetes, así que le encontramos un sentido y le pusimos lealtad, esfuerzo, ganas y optimismo, Ajá. que era lo que eran ingredientes que realmente hacían que funcione el proyecto, ¿no?
Pero sí, la verdad que sí era medio cursi, pero funcionaba porque en las radios a las chicas les encantaba esa Sí, definición. eso sí es verdad. Pero en realidad fue un pretexto, porque el nombre estaba antes de lo que significaba realmente. Las siglas no tenían un significado, se lo pusimos después. ¿Cuál fue el mayor reto de mantener una banda independiente en ese tiempo, en esa época? Bueno, el Sí, reto... es verdad que habían muchísimas bandas, pero Ujú. ¿cuál era el reto? O sea, creería que a algunas se les hizo fácil, a otras no se les hizo muy fácil. En la actualidad hay chicos que salen y con la gracia de Dios cogen un camino y encuentran a alguien que los maneje y triunfan. Pero hay otros tanto que han pasado también por acá y han dicho, bueno, ¿sabes qué? Creería que el reto es esto. Ujú. En ese tiempo, Igual, porque en todo proyecto necesitas hacer una inversión. Eh, y sin duda alguna, pues bueno, ninguno de nosotros éramos chicos que veníamos de familias adineradas, sin embargo, ya estábamos grandes y ya cada uno de nosotros tenía un ingreso de dinero por nuestro respectivo trabajo. En el caso de Eduardo y el mío, éramos ingenieros químicos. Eduardo trabajaba en Pica, en producción, y yo trabajaba en aquella época en Nestlé. Y estábamos grabando el primer álbum simultáneamente mientras trabajamos. Eso significó que salíamos del horario de trabajo convencional, 5 o 6 de la tarde, y nos íbamos a grabar. Y terminábamos 3 4 de la mañana y a las 6 de la mañana otra vez a levantarnos para ir al horario de oficina. Eh, y eso pasábamos todos, ¿no? Todos teníamos nuestros respectivos trabajos y el sueldo que teníamos, pues también lo lo invertíamos en las invertías. cosas que había que, equipos, instrumentos, los sistemas que usamos para grabación, que no eran fácil porque en esa época, aquí no se vendía con tanta facilidad lo que necesitamos para grabar esos discos. Y aparte, yo fui el primero literalmente que aquí grabó audio digital en una computadora. Entonces tocó importar algunas cosas que hoy en día da hasta risa, pues, ¿no? Claro. Obsoletas por completo, pero que era muy complicado. Imagínate un quemador de CDs, si mal no recuerdo, creo que costó como $700. Wow. Imagínate, algo que terminó costando $6, ¿no? Claro que Y era sí. muy difícil conseguirlo. Entonces, cosas como eso, el tiempo, el dinero y la dedicación y sobre todo creer en el proyecto, ¿no? Porque realmente eso era lo que nos motivaba, que realmente sabíamos que lo que habíamos hecho tenía calidad, que había sido realizado con un objetivo y que podía triunfar. Sin embargo, no fue fácil porque a la primera no es que de una, pero debo reconocer que hubo mucho apoyo y me gustó mucho que, por ejemplo, tú en esa época que estabas en una radio muy sonada En y Punto Rojo. también en Punto Rojo, y otros amigos más de otras radios, la primera vez que escucharon la canción, o sea, conectaron con el estilo y eso fue muy importante porque no lo ponían solo por ponerlo, sino que realmente es como que también se vincularon con él. Ustedes hicieron un trabajo increíble para impulsar artistas en aquella época Sí, claro que sí. y es algo que nosotros realmente lo recordamos con mucho cariño. Uy, y hablando un poquito, tú me dices que ustedes ponían justamente de lo que ganaban de sus trabajos. Para ti, muy aparte de la música, para ti, ¿cuál fue el mejor trabajo que has tenido en tu vida? El que hago ahora todavía. ¿El de Sí, productor, el de el de cantante? productor. A mí me encanta producir. O sea, una de las cosas que más disfrutaba, aparte de estar parado en un escenario y cantarle a la gente y ver, o sea, cómo se crea esa magia del contacto con el público, eh, producir. O sea, yo soy como medio rata de laboratorio. O sea, puedo pasar horas, días encerrado, metido y enfocado en algo que hasta que logro que salga como lo tengo en mi mente. Y disfruto mucho. O sea, siempre he sido una persona como bien extrovertida, bien social, pero al mismo tiempo que disfruto mucho mi tiempo a solas. O sea, lo disfruto en realidad. Y eso es algo increíble para producción, porque necesitas realmente vincularte con tu propia parte interior para poder luego sacar lo que merece ese producto. Y realmente es una bendición, porque trabajar, o sea, que te paguen por hacer lo que te gusta, Es rico literalmente es eso, un privilegio. claro que sí. Y bueno, o sea, que te paguen por pararte en una tarima y que la gente te admire, o sea, wow. Que te paguen y que confíen en ti, porque hay gente que tiene el mismo sueño de lo que tú hiciste y que pongan en tus manos un producto que ellos esperan que tenga el mismo resultado, es un privilegio. Y qué mejor
que trabajes en lo que te guste. ¿Cómo ha ido evolucionando la producción musical en nuestro país en estos últimos años en comparación con lo que empezaste a hacer tú ya hace algunos años? Claro, ha cambiado muchísimo, la tecnología ha ayudado mucho y, por ejemplo, en la parte del estudio de grabación, la tecnología ha cambiado tanto que al punto que hoy lo que se busca es mimetizar lo que hicieron los equipos clásicos que utilizaban los estudios en los 60, 70, 80. Y ya se vuelve como esa parte nostálgica en todo como que quiere volver, ¿no? Pero la tecnología permite que todo eso esté al acceso con un costo súper bajo. Y eso permite también que hoy por hoy los músicos puedan producir en sus casas. O sea, con una tablet, con un teléfono, puedes grabar ya un álbum, Por ¿no? supuesto. ¿Qué piensas que le falta a la industria musical de Ecuador para poder crecer un poco más? Mira, está muy difícil la cosa, realmente. Totalmente en todo Muy campo, ¿no? difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas variables que entran para que una industria eh, entre en ese crecimiento, ¿no? Que hayan plazas, que haya gente dispuesta a producir, que hayan compositores, arreglistas, músicos, que haya no solo el espacio, sino la seguridad de que la gente pueda acceder a estos lugares y pueda disfrutar sin miedo a que vaya a haber un atentado o cosas como lo que estamos viviendo hoy en día. Pero es una realidad, o sea, son cosas que no solamente están pasando aquí en Ecuador, sino alrededor de todo el mundo. Y tenemos que adaptarnos, ¿no? Hoy la tecnología permite que puedas llegar con una canción a mucha más gente de lo que antes tú esperabas en un concierto vendiendo entradas. Pero sin duda alguna el hecho de esa conexión directa con el público no, no se compara a las ventajas que hoy en día nos da la tecnología, ¿no? Pero hay que acoplarse. Es difícil, ¿no? Porque hoy en día hay también muchas más unidades académicas que preparan a los músicos, que preparan a los chicos para que puedan hacer producciones de alta calidad. Pero siempre digo, la calle te da algo que no te da la universidad. Y mi consejo siempre a los músicos que van a mi estudio es que prueben todo lo que puedan probar con respecto al camino del músico, ¿no? Y lo mismo a los productores, ¿no? No hay que cerrarse a algo, si aprendes una técnica, este es mi estilo, no, o sea, estar siempre abierto para aprender cosas nuevas, porque en esto la evolución es constante. Vamos a remontarnos, vamos a revivir esos momentos que cuando, en lo personal, iba a la discoteca a verlos, a gritar. Eh, Tú eres uno de los chicos que tenía muchísimas admiradoras, ¿verdad? Dentro de No me puedo quejar. dentro de esas fanáticas, ¿tuviste algún amorío, algunos? De pronto alguien sí llegó a tu corazón, le dedicaste alguna canción. Bueno, conversemos un poquito sobre cuando te subías a la tarima con el grupo y entregabas corazón en esas presentaciones. Claro que sí. Tú sabes que yo era una de las que estaba ahí siempre. Sí, sí, por supuesto. De verdad que pasamos muy Muy buenos buenos, momentos. lindos Muy buenos momentos. Sabes momentos. que de verdad que yo converso esto con gente de aquella época, con mi hijo, y mi hijo me dice, ¿en serio que tú haces eso? Yo recuerdo justamente en Punto Rojo, el dueño de la radio siempre me molestaba porque me decía, pero no se va a subir no se va a subir a la mesa a bailar, ¿no? Porque yo no sé, porque alguien le dijo en su momento de que yo había ido ¿te acuerdas Kennedy Mall en ese tiempo? Claro, claro. A Kennedy Mall a disfrutar un show, en los intrépidos, porque a mí me encantan los intrépidos. Y lógico, pues estaba soltera, pelada, yo me subí hasta la mesa a bailar, porque así soy yo. Es verdad, ¿eh? Entonces, Doy fe de eso. entonces cuando se presentaba Lego, o sea, fue una época tan bonita, Sí, Lenin, una sí. época tan bonita que había esta discoteca, a pesar de que no les pagaba tan bien, pero les pagaba alguito, este, vivíamos, disfrutábamos, yendo a ver una agrupación tocar. Hace falta ahora, Sí, mira, que justo esto está como conectado con la pregunta anterior, ¿no? Porque mira cuánto movimiento había de bandas por en aquella época, ¿no? supuesto. Había lugares para escoger, eh, había oportunidades para los músicos, como tú dices, sí es verdad. No pagaban lo que debían pagar,
pero va todo de la mano, ¿no? Porque Así a es. medida que tienes exposición, que comienzas a ganar gente, que tú llevas a un lugar, tú ya puedes ir modificando tus valores, ¿no? Yo me acuerdo, ahorita me estaba acordando, una vez que hubo un aniversario de Punto Rojo y no tengo claro todavía cómo fue el nexo, pero fuimos por la radio, pero otra parte la tuvo que pagar la discoteca, porque había ahí como algún acuerdo, algo pasaba ahí. Y mi amigo Robalino de la discoteca me dice, ya, Juan ya, Carlos. vamos a pagar. Me dice, ustedes son el único grupo que me trae un contrato, ¿por qué no confían en mi palabra? ¿No? Porque todo el mundo estaba acostumbrado a ir de boca. Y Sí, nosotros desde que formamos la banda no nos movíamos si no firmábamos un contrato. así es. Arrancamos, no sé, cobrando $400, ¿no? Y ya luego fuimos subiendo hasta lo que terminamos cobrando. Pero en aquella época ya empezábamos a cobrar bien y, pues Robalino pues estaba, o sea, sí tenía la plata, ¿no? Mi padre, Claro ya que sabes cómo era, ¿no? sí. O sea, un empresario siempre mientras más tiene el tiempo de sus manos la plata se siente mejor, ¿no? Sí la tenía, pero decía, no, es que no he llenado todavía todos los La tickets no se han taquilla, la vendido, la taquilla. taquilla, ¿no? Pero si lo tenía, sí estaba repleta la discoteca. Así Entonces es. nosotros no entramos. Y estábamos en el auto y él estaba como loco porque decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Y todo el mundo ya estaba pidiendo que toquemos. Claro. Entonces mandamos a uno de los chicos que trabajaba con nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Esos manes dicen que no van a entrar si no les pagan, ¿no? Y se enojó mucho, nos dio el dinero y entramos, se puso muy, muy enojado. Pero después nos volvió a contratar. Claro, Entonces es es parte que de ganarse, o sea, como experiencia, ¿no? Es parte de irse ganando el respeto de la gente. Y hasta el día de hoy con Robalino nos topamos allá en Seibo, que él tiene un conjunto de locales y siempre nos saludamos con mucho afecto, ¿no? Pero fue muy buena época, muy sí, sí, bonito. sí. Y en los shows siempre, pues no, o sea, siempre iban el mismo grupo de fans que siempre iban a todos lados y también gente nueva. Y siempre habían chicas muy bonitas allá ¿Y adelante, ¿no? tuviste algunas relaciones con algunas chicas? Bueno, pues Se te juntó el ganado en algún momento? siempre, sí, por supuesto. ¡Wow! En un par de ocasiones tuve serios problemas ahí. De Sí, verdad. sí, sí, ¿Algún debo accidente que confesar. te haya pasado en tarima? Que se subieron dos al mismo tiempo. Abrazarte las dos. Sí. A besarte las... ¡Wow! Entonces hay un asunto atrás, porque esto fue no recuerdo, no era garaje, ¿cómo se llamaba este local que estaba por ahí por la DACE, por la aviación civil? Uno bien famoso, grande. No recuerdo. Bueno, no me acuerdo tampoco hoy. Pero tenía una discoteca inmensa y tenía doble cortina el escenario. Entonces los chicos de seguridad tuvieron que llevar a las dos chicas a la parte de atrás y ahí atrás casi se matan. O sea, fue De una cosa, verdad. o sea, no es algo de lo que me enorgullezca hoy en día, pero los chicos siempre que nos reunimos, conversamos, siempre sale a relucir esas historias. Oye, pero de verdad que hace falta un lugar así como el que tenía Juan Carlos Robalino, que a propósito, Juan Carlos, un abrazo fuerte. Aparte de asistir a su discoteca en ese tiempo, también me tocó trabajar con él, fue relacionista pública de su lugar y aparte animaba también el karaoke, ¿te acuerdas? De Claro. verdad que era un momento muy lindo, muy lindo. Y como decía Lenin, también se le juntó el ganado. Pero también, de pronto será que entre esas chicas que iban a la discoteca, ¿alguna conquistó tu corazón? ¿De Claro que verdad? sí, pero bueno, no fue una discoteca, fue ¿Dónde? me acuerdo fue en la Sociedad Italiana Garibaldi, Ya, que fuimos contratados para un concierto ahí y ahí conocí a mi esposa. de verdad. Claro, lo chistoso de esto es que ella no me fue a ver a mí, Eso te iba a sino que decir. fue a ver al otro grupo, porque le gustaba el vocalista del otro grupo, ¿Cuál era el otro grupo? Sargento Tomate. El gordito. Ahí habían dos chicos que cantaban. Yo No me me acuerdo acuerdo ya del ahorita el gordito nombre de ellos. rubiecito. Ajá, y había otro más, otro Bueno, el chico otro más. no lo recuerdo. Ajá. Entonces, Y ella fue a ver porque era fan de ese esa grupo. presentación era una presentación privada o... Privada. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí, era una presentación privada y nosotros cerrábamos el show. Entonces cuando tocamos, ella se quedó a ver el show porque sí le gustaba la banda, pero realmente fue por los otros, ¿no? Pero sabes que eso siempre hablábamos con ella, ¿no? De que literal es como que se hubiera dañado una de las luces de escenario porque
se viró y la iluminaba a ella. Wow. Entonces me llamó mucho la atención y era inevitable porque yo siempre me enfocaba en un sector del público y eso es lo que crea la conexión y la gente piensa que estás cantando, pero tú estás viendo en general, no simplemente un punto. Pero me llamó mucho la atención y dije, esta chica está bien bonita. Y a cada rato la miraba y la miraba y la miraba y ella cuenta que dice, ¿por qué me mira tanto? Aunque normalmente la gente siempre percibe que el artista lo está mirando cuando mira hacia cierto sector, pero sí la estaba mirando a Ahí ella. sí le estabas Sí, mirando, sí la porque estaba mirando normalmente a el ella. artista observa, mira, pero es como que una mirada ciega, ¿no? Sí, un Miras a punto todo de el mundo, referencia sí. simplemente. Pero sí, sí la estaba viendo a ella. Y luego, cuando terminó el show, yo le dije a uno de los chicos de nuestro staff, le dije, ¿sabes qué? Búscamela a la chica que estaba con la falda blanca y dale mi número y dile que me llame. Uy, este Entonces él coqueto. fue, le dio el número y luego me llamó. Cuando ya estábamos casi en la madrugada, que estaban guardando todos los equipos, ahí me escribió. Y ahí comenzamos a mensajear y luego fue mi esposa, ¿El nombre de ella? Mónica Franco. Mónica. ¿Cuántos años tuvieron de matrimonio? Casi 11 años. 11 Sí, años. Bueno, casi 11 ella años. ya no está con nosotros, ¿no? No, ella falleció en diciembre de 2023. Ya es un poco más de un año el fallecimiento de Sí ella. puedes decirnos que ella fue el gran amor de tu vida. Sí, por supuesto que sí. Sí, Siempre 100%. O sentiste el sea, apoyo de ella en todo momento fue una y, excelente y, esposa. y creería que tú le diste todo de ti también a ella. Sí, y por eso puedo conversar contigo esto abiertamente hoy, porque realmente Dios me permitió tener todos los recursos para que en un matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas, Así ¿no? es. Entonces, cuando fueron las malas, en los tiempos de enfermedad, eh, permitió que yo pueda tener el acceso a todo y a todos los recursos para hacer hasta lo último, ¿no? Y que tenga una calidad de vida bonita, inclusive en la enfermedad y sobre todo también tener el soporte, ¿no? Espiritual para la parte emocional también que es necesaria en situaciones así de difíciles. Pero eso, y hasta el final. Estuvo firme hasta el final, Eso sí, ahí sí se dio el hasta que la muerte los separe. como Dios debe lo quiso ser. así y bueno, ya está ella con Dios, tú estás acá. Ya está descansando. Creería que ella desde donde esté, desde donde te ve, siempre te va a apoyar porque a pesar de que no fue mi amiga, solo la conocí, la vi algunas veces, se veía con ojitos llenos de amor. Sí, 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 ella siempre bien entregada. Cumplió sus funciones de esposa Qué al pie bueno, de mi la querido letra. Lenin. En la Bonito. actualidad, ¿qué llena a Lenin? Pues primero Dios, Jehová. Él es el dador de todas las cosas y Él Amén. es el que me ha permitido entender cómo funciona el mundo, cuál es el propósito que Él tiene y por qué estamos aquí, porque si no vivimos simplemente por vivir, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para toda persona, realmente entender que hay un propósito, que no hemos venido simplemente a nacer y a morir. Y eso te permite también entender por qué suceden las cosas que suceden en el mundo, porque este sistema está convirtiéndose en lo que se va convirtiendo ante los ojos de todo el mundo, porque nadie puede evitar darse cuenta que las cosas se van complicando, pero también entender que eso va a mejorar. Entonces, no es una visión pesimista, sino al contrario, optimista, porque sabes que al final las cosas se van a resolver. Y mientras tanto, eso te permite tener el soporte para tener aguante, porque si no estamos fritos, pues, ¿sí o Por no? supuesto. Así que eso es lo que nos permite estar, como decía nuestro querido amigo Patricio Vargas, bien parados, ¿verdad? Sí, recuerdo a mi pato tan bello. Exacto. Entonces, y grandes alegrías como las que tengo hoy en día. Mi sobrino, o sea, es una cosa que a toda la familia nos ilumina realmente el corazón. Y poder tener también el privilegio de tener a mi mamá conmigo, de poder Qué bueno. acompañarnos, a mi hermana, realmente la familia y los amigos de siempre. Y por ejemplo, tener amigos como tú y como los amigos que no nos vemos de años, Sí. pero nos vemos y es como que ayer nomás estuvimos en Kennedy Mall, ¿no? O Hace sea, falta hacer una reunioncita. es una amistad que está intacta a través del tiempo. Por Esas son supuesto. las amistades, de ¿verdad? Para esos fanáticos de la agrupación Lego, ¿qué le podemos decir? ¿Qué nos tiene Lego? Lego está trabajando en volver a la palestra, está produciendo, ¿nos tiene alguna sorpresa? Bueno, mira,
Les voy a ser sincero, no hay nada de planes, pero creo que en grabaciones inconclusas tenemos como 2 álbumes ahí guardados en el estudio. Y Eduardo ya no vive acá en Ecuador, él vive en Estados Unidos. Y ya no es tan fácil como antes, aparte las ocupaciones de cada uno y los cambios que hubieron en la vida, que fue lo que realmente hizo que dejemos de tocar, las situaciones que pasamos todos. Nunca hubo un distanciamiento por alguna pelea o lo que suele pasar en las bandas, ¿no? Sino que realmente para el nivel al que llegamos con Lego era necesario estar al 100%, que era como lo hicimos hasta que nos retiramos, ¿no? Y era algo que estábamos conscientes, tanto con el público como por la trayectoria de la banda, que ya como humanos reconocimos que no estábamos en capacidad de hacerlo. Rafa tenía a su hijita, hoy ya tiene 2. Eduardo es el que estaba como que con el tiempo un poquito más dispuesto, pero en cambio yo estaba con el cuidado de mi esposa, Claro. ¿no? Entonces, fueron cuestiones que a nivel personal no nos permitieron ya dar ese 100% que necesitaba Lego, ¿no? Sin embargo, ya te digo, hay música grabada ahí, quizás en algún momento la saquemos. Hoy es más fácil, a pesar de que el flaco está allá, las cosas se pueden hacer perfectamente telemáticamente. Y recién que vino el flaco ahora en octubre, estuvimos tocando, nos reunimos a tocar en el estudio y íbamos a tocar solo nosotros, Ya. ¿no? Vinieron las esposas, los hijos, y estuvo todo el mundo. Y fue una tarde maravillosa, Amena. ¿no? Y también con el asunto de que estábamos con los apagones. Entonces, Claro. justo estábamos en un rango de tiempo hasta que se fue la luz y luego nos quedamos ahí con velitas y todo, comiendo pizza, tomando cerveza. Y tocamos algunas canciones y cuando ya estábamos por tocar dijimos, oye, ¿y si transmitimos? Y abrí mi Instagram y transmitimos por ahí. Y ahí están La subidos gente eso. Entonces, respondió. sí, sí, o sea, realmente se ponen muy nostálgicos. Los Por supuesto. comentarios en el canal de YouTube siempre ponen, ¿quién aquí en 2025? Y todo el mundo pone lo mismo, ¿no? Entonces es bonito ver que el cariño está ahí intacto. Así que de pronto, en algún momento, Podría ser. saquemos alguna de esas canciones. Así que atentos. Vamos a estar atentos. Si tuvieras que elegir entre tomarte un café o un té, ¿qué eliges? Antes que me dé la otra opción es café, siempre. Siempre café. ¿Cantas o bailas? Canto. ¿Prefieres comer o prefieres dormir? Comer. ¿Te gustan los perros o los gatos? Perros. ¿Eres generoso o eres tacaño? Generoso. Pero en serio. ¿En serio? De eso se ¿Amores trata. Hay más pasajeros en dar que o en recibir. amores que te dejan huellas? Los que dejan huellas. ¿Pijama o sin ropa? Sin ropa. ¿Libros o películas? Películas. ¿Música o sexo? Esa es la pregunta más difícil de responder, sobre todo para los chicos. Música. ¿Arriba o abajo? Está difícil, ¿no? ¿Arriba o abajo? Ajá. Arriba. ¿Costa o sierra? Sierra. ¿Presente o futuro? Futuro. ¿Blancas o negras? Blancas. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Dominas o te dominan? Domino. ¿Conquistas o te gusta que te conquisten? Me gusta que me conquisten. ¿En el amor eres romántico o eres atrevido? Las dos cosas. ¿Dominas o te dejas llevar? Domino. ¿Un beso lento y profundo o de esos que van directo a la acción? Un beso lento y profundo. Wow, Nada más. romántico este chico. Romántico. Muchas gracias, Lenín, A ti, por haber realmente un pasado la placer. prueba de fuego. Bueno, quiero igual, a pesar de que no está acá, enviarle un saludo a través de este programa a Eduardo Mackenzie, que es parte importantísima dentro del grupo Lego, el flaco, como le decimos nosotros los amigos. Ya no está en Ecuador, como lo dijo Lenín, está en Estados Unidos, pero igual le mandamos mucho cariño, muchos abrazos, muchos besos, porque sabemos que va a ver el programa. Y así es que ojalá que cuando llegue a Ecuador nuevamente nos diga, tú nos dices, Lenín, que está acá y lo invitamos al programa. Perfecto. Para Yo que les también venga a su prueba de fuego, mi querido flaco. Para toda la gente que el día de hoy ha estado con nosotros, muchísimas gracias. Lenín Vargas,
como invitado especial aquí en Al Desnudo con Redse, y los esperamos en una próxima ocasión a través de Mayrus TV y en la despedida, mi querido Lenín. Bueno, un abrazo a todos realmente que están viendo aquí el programa de Redse. Lo he disfrutado muchísimo. Les mando un abrazo y también un saludo para Rafa, que es otro de nuestros hermanos. Sí. Y uno muy especial para Nicolás, porque si no, no me lo va a perdonar. Por favor. Así que un fuerte abrazo para él. Para Nicolás, un abrazo, Nico. Yo también te veo a través de las historias de tu tío Lenín. Eres excelente músico y algún rato también te invito. Verás, comprometido. Gracias, mi querido Lenín. A ti, que tengas un resto de día maravilloso y que siempre, pues, Dios contigo. Sigan adelante. Mayrus TV.